Bueno, no quería dejar pasar, pese a las ocupaciones, esta fecha tan importante de un coloquio que ya hemos venido reforzando, que tiene que ver con la historia del Magdalena Grande y de un simposio que de alguna u otra forma siempre también desde hace más de una década con el profesor Viloria, en esas alianzas que la Universidad del Magdalena y el Banco de la República vienen desarrollando, como son las jornadas también de historia empresarial. En ese sentido, unimos esta vez lo de historia empresarial y lo de historia y patrimonio, y qué mejor que hacer una actividad relacionada al territorio, pero en función del empresariado y la ruralidad, de que de igual forma no está. Pues cuando uno mira la historiografía, realmente uno cuando mira sobre todo lo económico, lo empresarial, siempre se habla, por supuesto, del empresario, de la empresa, de algún sector productivo de manera particular, y económicamente pues se habla de la minería, del oro, de la plata, y ahí se ha centrado realmente todo el esfuerzo historiográfico en lo que, digamos, tradicionalmente se da, porque esos son como las fuentes que actualmente en los fondos documentales se pueden conseguir en los distintos archivos nacionales e internacionales. Pero hay que tener presente que más allá de los archivos nacionales, por las relaciones que se daban en términos económicos, muchas eran informales, pero también ilegales. Entonces, lo que da por entendido que cuando va dentro de esa dinámica económica fuera del establecimiento formal y legal, no se llevan registros contables, no se llevan archivos y documentación propia para que quede, digamos, el registro y posteriormente uno lo pueda rastrear. Entonces toca que ingeniárselas uno para poder buscar esa información que permita que esa actividad de contrabando o de cualquier otra cosa se haga visible y la historiografía pueda cubrir ese vacío de hechos históricos que en su momento se dieron en el tema. Pero resulta que nos han dicho que solamente por América y en el Caribe era el oro o la plata, y que el comercio de Cartagena era más esclavos y otra serie de cosas, pero que hay una dinámica de productos que oficialmente aparecen en los registros por la forma de cómo estaba establecido el tema monárquico y el régimen colonial, en el que de alguna u otra forma los puertos mayores siempre iban a ser visibles ante las estadísticas mostradas, pero los puertos menores y los puertos que de alguna u otra forma no estaban allí, pues tenían una dinámica también de comercio que tal vez, como lo dijo John Tepasque, John Fisher y Anthony McFarley, era más el comercio de lo ilegal que salía que de lo registrado, lógicamente, en estos aspectos formales. Entonces, es decir, contablemente, como sucede en el día de hoy, no se dice cuántas lanchas cargadas de cocaína salen de nuestras costas y cuántas lanchas cargadas de armamento entran por aquí, igual con eso no se dice porque no hay ninguna forma. Trasladen eso en la época colonial, siglo XVIII, y eso pues era la misma dinámica en ese sentido, y es lo que hemos tratado de hacer. Pero ¿qué pasa? Que es posible que de aquí era ilegal, pero cuando eso llegaba a Curazao, o llegaba a Ámsterdam, o llegaba a Jamaica, y posteriormente después llegaba a Liverpool, o a Londres, o llegaba a Saint-Domingue, o el Santo Domingo francés, y después de ahí llegaba a Le Havre, a Bordeaux, o llegaba a los Estados Unidos, allá no era ilegal. Allá llegaba como una mercancía totalmente oficial y se encontraba el registro de lo que implica. O sea, que uno tiene que ir y ver esto en términos de las dos fuentes, ¿no? Uno tiene dos ojos, hay que verlo desde las dos orillas también, como en un río. Y lo que hemos tratado de mostrar aquí es que más allá del oro y de la plata, habían otros comercios y otros productos que la historiografía no nos está mostrando, pero que son supremamente significativos al momento de ver las estadísticas y de esos registros hallados en el Archivo Histórico de Curazao, en el Archivo Histórico Nacional de Holanda, pero también en los rastreos que hemos hecho en algunos, como el Archivo Histórico de Maracaibo, en el Zulia, en los archivos que hemos podido rastrear en distintos puntos más allá del archivo de Indias, que lógico es muy poco, pero he ido a los archivos provinciales de Cádiz, por lo menos, protocolos notariales, alguna documentación de un archivo pocamente explorado. He ido reconstruyendo toda esa serie de datos a partir de productos que no nos está mostrando la historiografía. Cuando uno hace esa revisión de la literatura y coloca comercio de pieles, comercio de zorros y de tigres, de jaguares y todo ese tipo de cosas, es prácticamente nula lo que eso implica. Entonces, por eso lo hemos denominado de dioses a presas, el comercio de pieles en el Caribe, y en ese particularmente hablando del Magdalena Grande,
de cómo salía mucho de aquí, pero que no aparecen en los registros, por supuesto de Cartagena, que era el puerto oficial que llegaba a Cádiz después de la liberalización del comercio de 1778, pero que en los demás archivos sí aparece en ese registro que llegaban de Riohacha, que llegaban de Santa Marta, y que en esa construcción histórica de ese entramado sociocultural ligado a esos tejidos comerciales o productivos que se iban presentando en su momento dado, nos están apareciendo. Y nos aparecen en demasía, que creo que es importante en ese sentido. Es una investigación preliminar, no la he escrito todavía, estoy dedicándole en el tiempo libre la manera de cómo construirla, pero lo único cierto es que cuando uno habla del jaguar y cuando uno habla del zorro y habla del venado, simplemente ver en la cosmogonía y en esas ancestralidades lo que representaba para nuestras culturas prehispánicas, lo que eso viene representando. Entonces, cuando uno nada más va aquí al Museo del Oro y va, y lo primero que uno va a encontrar es el jaguar en términos de esa filosofía de vida que tenían nuestras culturas ancestrales, y ahí lo ve, pero también está el zorro en ese sentido. Y si lo llevamos a una dimensión más del continente americano, vemos cómo los mayas, los incas, los aztecas, realmente estos animales eran unas condiciones de deidad. Para ellos el jaguar era un dios, el zorro era otro dios, y así sucesivamente, y lo representaban no solamente en la orfebrería o en la alfarería, en el diseño de vasijas y de oro en términos de lo que da, pero también, digamos, en esculturas y en la infraestructura propia que se viene dando. Por lo tanto, uno nada más es que vaya a Copán, a Chichén Itzá, a Uxmal e incluso en otras que estaban en el Imperio Americano, y se da uno cuenta que estos animales estaban dentro del pensamiento de la cultura, y ellos a su vez apropiaron la identidad de estos animales. Sigamos. En ese sentido, ahí lo vemos, el Balán, una deidad maya. Entonces, para ellos el jaguar era algo supremamente importante en ese aspecto, y de alguna u otra forma se viene dando. Sigamos. Ahí lo vemos ya en otras formas representados en infraestructura, como ese aspecto propio del jaguar tanto en piedra y en grandes edificaciones dentro del punto de vista de la filosofía hacia el urbanismo y la arquitectura de la época, cómo realmente eso se da. Sigamos. Y por supuesto, orfebrería, pero también cerámica, el hombre jaguar, el dios de cómo el hombre se convierte en jaguar para la defensa, para la caza, para la seguridad, digamos, del clan, y de cómo se viene dando en términos del manejo de la arcilla para hacer ese tipo de cosas, pero también en el oro, en las distintas figuras, porque eran esas deidades y los dioses que se viene dando. Y esto no solamente, como lo digo, se daba para las zonas de los mayas, los aztecas o los incas, sino también en nuestras culturas prehispánicas, particularmente lo que se ha venido hablando de los Tairona, pero también en los últimos hallazgos arqueológicos de los Malibú, de los Chimila, que están allí en ese sentido, también, digamos, tenían esa representación propia de esa condición, de esa deidad hacia estos animales. Por lo menos los antiguos Tairona, vemos cómo ahí el primero que ustedes ven arriba a la izquierda dice el tigre, ¿no?, que es un símbolo de diseño hacia el día. Eso ya nos estaba dando también en esa mitología o en esa forma de pensar cómo esos animales tenían un significado, digamos, para su estructura social en ese sentido, como vemos la culebra, el murciélago, la rana, pero particularmente los mamíferos como el tigre, el zorro y los venados también tienen, digamos, una representación en ese sentido. Sigamos. Entonces vemos ahí, en el caso Tairona, ahí está el zorro. No solamente es el jaguar. Y en la orfebrería, nada más miremos las ocarinas, pasemos ahí al Banco de la República, y también la ocarina trataba de convertirse en el hombre jaguar, en el hombre zorro, no solo en la vestimenta y en lo que representaba, sino también en el sonido. La ocarina era imitando al jaguar, imitando el aullido del zorro, y todo eso en ese sentido, esa deidad estaba para ellos, pero que eso con el tiempo el cocodrilo, como lo podemos ver allí también, fue convirtiéndose en un momento dado en un cambio de pensamiento con la llegada de los españoles, que de Dios ya empieza a tener otra connotación y pasa a presa, por un aspecto propio de la piel, porque económicamente hablando se necesitaba para generar una cultura económica que en la cultura europea era un poder crematístico que tenía que suplirse, y eran los chalecos, eran los zapatos, eran los bolsos, y de unos animales que prácticamente no existían en la geografía europea
ni de ese mundo eurocentrista, y que al descubrir en ese sentido llegar a un nuevo encuentro, encuentran esos animales y por supuesto era la forma, digamos, de acceder a una nueva, digamos, un nuevo poder, más allá del oro, ¿no? En ese aspecto. Sigamos. Ahí lo vemos en el caso de también las artes, como el venado también es importante para las culturas amerindias en ese aspecto. Sigamos. De tal manera que estos tres animales fueron parte de esos registros y de cómo la cosmogonía los iba hallando, pero que con la llegada de los españoles hay una situación en la que se viene, digamos, dando un cambio en ese aspecto. Y allí, ¿qué pasó? Las estadísticas. No, devuélvete. Entonces, sigamos. No, devuélvete, eso, devuélvete. Entonces, voy a dedicarme solamente ahí al zorro, devuélvete. No, sigue lo de la, sigue, porque ya veo que el tiempo, y eso ya lo expuse hace un rato, sigue. Ahí. Entonces, en el Gran Caribe hay unos animales que son endémicos, y que esos al final eran deidad, y había que llevarlo al tema, digamos, con la llegada de los españoles, a un objeto cultural. Fíjense cómo fue cambiando con el tema, con la entrada de la pólvora, con la entrada del fusil, con la entrada del sable. También, digamos, esas culturas apropiaron esas herramientas y empezaron a modificar todo ese aspecto, particularmente para el jaguar, para el venado, que son propiamente de estas tierras y que terminaban siendo bolsos en el comercio internacional, pero también zapatos, bufanda, ¿cómo le llaman a lo que se colocan aquí las mujeres? Exactamente, pero sí, la pieza de vestimenta. Sigamos. Ahí vemos por lo menos el zorro, que era el de la época, de acuerdo a las ilustraciones científicas hacia el siglo XVIII que hemos podido hallar, que era el de la zona de aquí y que era la que de alguna u otra forma estaba dándose. Dale. Por lo tanto, si uno mira las crónicas de José Nicolás de la Rosa en La Floresta, de la Perla de América en Antonio Julián, en los informes que presentaban los gobernadores del siglo XVIII, nos muestra esa fauna no solo en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también en la serranía del Perijá y por todas las sabanas y las zonas acuosas de lo que viene siendo el Gran Magdalena en ese sentido, ¿no? Y vemos por lo menos ya de los registros que hallamos en esos informes, dentro de esos documentos, cuántos registros de barcos despachados desde Riohacha y de Santa Marta que llegaron a Curazao, que llegaron a Cádiz, pero que también llegaron a otros puertos, sobre todo de Inglaterra y de Francia, utilizando las islas del Caribe como aspecto, digamos, de intermediación logística. Vemos que está el Tigre, es el que más tiene, con 179 registros que hallé sobre la exportación de pieles de tigre salidos de estos dos puertos particularmente. Después nos habla, enseguida está el venado con 153, y miren, el zorrillo son como los tres. El otro pues viene siendo el lobo marino, que es la foca del Caribe, que también, digamos, tenía un aspecto importante, y lo que viene siendo el cibolo, que no es de esta zona, sino de la Nueva España hacia arriba, hacia el norte de América, en ese sentido. Pero eran los tres que más se manejaban en pieles. ¿Sí? Sigamos, por favor. Ahí está el registro de lo que hallé entre 1780 y 1800, estamos hablando de las dos últimas décadas del siglo XVIII, y vemos en la totalidad de cómo están discriminados por el cibolo, el zorrillo, el lobo marino, año a año, de cómo se fue dando, digamos, el registro de acuerdo a lo que íbamos encontrando, y vemos que es un comercio importante, ¿no? Y si esto lo llevamos a términos actuales de encadenamiento productivo, hay muchas cosas, digamos, para resaltar en ese aspecto. Sigamos. Entonces, hablemos del tigre. El jaguar americano, pues ya lo vemos en ese mapa, está distribuido por toda América. Y si lo llevamos al territorio del Magdalena Grande, pues todavía lo vemos perfectamente aquí cerquita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los tres territorios del Magdalena Grande, pero también en la Guajira, diseminado por toda la serranía del Perijá, en el Cesar, en la serranía del Perijá y así sucesivamente en ese aspecto, y que todavía, digamos, tiene una fortaleza, como pueden ver en verde, digamos, en lo que está allí, pese a todo lo que durante siglos se ha cazado para este tipo de actividad, aún está. Sigamos.
Ahí vemos por lo menos el tema. Fíjense en los primeros registros artísticos hallados del siglo XVI, de cómo esa deidad, el hombre apropiándose a ser tigre, y a partir de allí, con la capa puesta, ahí lo vemos, Bororó de Gran Cala, esto es una imagen del siglo XVI, de los primeros que llegaron, de cómo veían la cultura los españoles frente al tema, y ahí está imbuido de hombre tigre. Ese hombre tigre, sigamos, ahí disfrazado, que usa, digamos, al tigre para cazar, que le da su fuerza, que le da el poder, sigamos, ahí lo vemos ya cómo va cambiando, en principio en la época del siglo XVI, XVII, los registros, ahí en este caso de Van der Burg en 1748, cómo los indígenas desnudos, en este sentido para cazarlos con flechas y con todo lo demás, pero, sigamos, aquí en la gráfica nos muestra un cambio frente a la percepción, no solamente de caza, sino realmente, miren ya, al indígena americano frente al español cazador, mientras uno con flecha, el otro introduce ya la pólvora, introduce el fusil, matando verdaderamente al tigre, que son, digamos, las condiciones propias que el arte nos va mostrando el contexto. Era la fotografía de 1796, justamente ese periodo, y de que esa condición ya ese dios, esa deidad, había que rendirle tributo, incluso había sacrificios humanos para rendirle tributo. Aquí es todo lo contrario, con ese intercambio ya había que cazar al tigre, ¿no? Y en ese aspecto, ahí lo vemos cómo va cambiando, digamos, ese concepto frente de Dios a presa, sigamos. Y ahí una vez se mataba el comercio mundial, ese fenómeno que llegaba por distintos aspectos, que las estadísticas no nos los está mostrando desde los archivos generales de Colombia, pero que ahí están, y que Santa Marta y Riohacha eran fundamentales al momento de llevarlos a Curazao, a Jamaica, a Saint Thomas y a todas estas islas del Caribe, de ahí para todo el mundo, como fue la globalización, digamos, de fines del siglo XVIII, ¿no? Con carteras, con bolso y con todo lo demás. Sigamos, por favor, que el tiempo es rápido. Ahí vemos por lo menos un comparativo de todo lo que hallé frente al tema del registro oficial. Es el registro que uno ve desde lo que establece como puertos oficiales. En esa época, recordemos, Santa Marta y Riohacha para esa época eran puertos menores que no tenían, digamos, cierta relevancia frente a ese comercio y el registro de la misma. Y vemos cómo después de Montevideo, en el registro de pieles de tigre, sigue Cartagena de Indias. Nada más miremos la geografía del Caribe colombiano, si Cartagena uno mira nada más a su alrededor los Montes de María, de pronto las sabanas. Ahora imagínense de este lado donde hay más montañas, donde era más selvático, donde era más todo ese tipo de conceptos en el tema del tigre, cómo sería, pero que al final en los registros hallados, por supuesto, la brecha entre Montevideo y Cartagena frente a los demás, como La Guaira en Venezuela, también en ese sentido es claro. Durante esos 20 años, toda es la totalidad de registros de pieles que hemos hallado de jaguares, ese aspecto. Ahí lo vemos en porcentaje, cada uno de ellos, por supuesto, Montevideo en la zona del sur del continente y después Cartagena, el puerto de mayor preponderancia en términos de la exportación de pieles hacia todo el mundo, ¿no? Salido de América. Sigamos. Ahí están los registros que hay en el Archivo Histórico de Curazao y en Holanda. Los que tenían registros con pieles salidos de los puertos de allá. Aquí, por supuesto, como les digo, no lo vamos a encontrar, y nos muestra que desde 1764 hasta 1790 encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros mostrando todo ese intercambio de mercancía de los guajiros con los de Países Bajos, y a partir de allí me está diciendo el nombre de la embarcación, la fecha, el valor de la compra, ¿cierto? El tema, digamos, de lo que era la embarcación en condiciones de sus características, la bandera, y nos muestra que de esos 7, 4 eran de negociación directa con los Países Bajos, a partir de los curazaleños y después a Ámsterdam y Rotterdam, y los 3 británicos, que eran los negocios que hacían de manera directa con Jamaica, y de ahí de Jamaica, por supuesto, a Liverpool y a Londres y al resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se traía? Y de ahí, por supuesto, quién era, con quién negociaban de manera directa los guayú o los guajiros de la época, frente, digamos, a esos judíos sefarditas que estaban recibiendo esta mercancía para distribuirlas en el comercio internacional. Sigamos. El segundo es el zorro. Ahí lo podemos ver, la piel de cómo lo que era el zorro
de aquí, que todavía lo hay en las distintas sabanas y montañas del Caribe colombiano y particularmente el Magdalena Grande, sigamos. Y vemos cómo el uso, ¿no? Bufandas, zapatos, en fin, todo este tipo era bastante costoso en términos de precio, tenía un valor importante frente a cualquier otro tipo de producto de manera comparativa hacia los precios, sigamos. Y vemos que ayer registro de zorros, de igual forma Montevideo, 60, pero miren, Cartagena nuevamente con la supremacía. Entonces, haciendo como una analogía, si Cartagena tenía 31 en condiciones geográficas y físicas, teniendo en cuenta más selvas, más sabanas y todo lo que representaba, algo similar tenía que ser para el caso de Santa Marta y Riohacha. Si sumamos Santa Marta y Riohacha, no me cabe duda que con seguridad por las condiciones físicas del territorio y de la casa que había, eso tenía que ser un poco más que Cartagena, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que veamos cómo ese movimiento comercial de la piel del zorro hacia el mundo entero, también desde el Caribe colombiano y particularmente el Magdalena Grande, se viene dando. Y ahorita mostraré las estadísticas, ahí vemos porcentualmente cómo está esto. Sigamos. Y ahí vemos por lo menos algunos productos ya de la piel curtida. Aquel era piel en bruto, pues por decirlo aquí, ya hay un cuero, una piel curtida en ese sentido, con chaquetas y carteras de zorro. Sigamos. Ahí lo vemos, cantidad de barcos con pieles de venado, ya vamos a hablar un poco del venado. Vemos que en este caso Cartagena tiene 26 barcos registrando pieles de venado. Simplemente, insisto, la geografía, nuestra Sierranía El Perijá, la serranía de la Sierra Nevada, cómo estamos. Montevideo siempre llevando la vanguardia, pero siempre en todas las estadísticas encontradas Cartagena fue la segunda. Entonces, para que vayamos viendo ese movimiento comercial que no nos están contando, pero que ahí en los registros nos está diciendo la importancia de trabajar este tipo de comercio. Dale. Ahí lo vemos estadísticamente, las pieles de venado. Por favor, sigamos. Este es el cibolo, no lo voy a hablar, no hace parte del Gran Magdalena. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, no voy a hablar de la foca, sigamos. Ahí está. Fíjense que entre 1788 y 1800 son los registros que encontré en Curazao y en Holanda, solamente de Países Bajos, porque no he tenido la oportunidad de ir a los archivos de Londres ni de Liverpool, o sea, de dónde están condensados esos barcos que llegaban, y mucho menos no he ido a los archivos de la antigua Saint Thomas, que está repartido entre Estados Unidos y Dinamarca, pero que espero algún día concretar como para cruzar todas esas estadísticas y englobar toda esa información, pero que si miramos el valor en pesos fuertes de toda esa cadena, estamos hablando de un dinero, recuerden que antes era real, después centavo y después venían pesos. Entonces, si miran esa condición económica de tipo monetario, hablar de 7.147.000 aproximadamente, eso era un dineral de plata. Y era solamente lo que salía, digamos, de registro oficial. Ahora imagínense lo que salía de contrabando, podía ser una cantidad, digamos, mucho, pero mucho mayor a lo que se habla en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo concentrado la casa y el comercio? Entre 1789, como pueden ver, prácticamente hasta 1794. Ese quinquenio de allí fue cuando se autorizaron la traída de armas y de pólvora para poder, digamos, aprovechar el territorio y cazar cada vez más a estos animales para generar, digamos, ese aspecto de peletería, que es lo que en un momento dado también con cédulas reales a nivel de industrialización se dio en España para poder empezar a mirar, fíjense la época, recientemente la revolución industrial tenía que ser consecuente con eso, había que generar industrias para transformar procesos productivos y que ese contexto mundial de liberalización de comercio y de revolución industrial, que es justo después de una década después de ese proceso, España tenía que adaptarse para evitar la enfermedad holandesa que estaba viviendo, ¿no? Y que todos los países de Europa de alguna u otra forma está allí ligado a ese consumo cultural que era una demanda que se estaba exigiendo en ese sentido. Sigamos. Ahí vemos la cantidad de barcos ya discriminados de los 76 barcos que durante ese periodo llevaron pieles a Europa. 6 balandras, 17 bergantines, fragatas, goletas, polacras, saetas, en fin.
En prácticamente 12 años de los registros hallados en ese periodo vemos esa característica, digamos, algunos son de tipo militar, fíjense que la condición son de tipo militar, otros son mercantiles o prácticamente al servicio del comercio, pero que de alguna u otra forma, sin importar su naturaleza civil o militar, comercial, de alguna u otra forma también llevaban eso porque era la corona que estaba exigiendo la peletería para cubrir esas necesidades económicas y culturales del imperio. Encontré los nombres que llevaban carey, que llevaban perlas, pero también en ese registro llevaban la peletería del zorro, la peletería del jaguar y la peletería del venado, ¿no? Y en ese sentido ahí están los nombres de algunas de las balandras de quienes eran los empresarios, con seguridad de pronto los que ha trabajado José para el siglo XVIII en La Guajira y Freddy y Huguets van a coincidir allí, por lo menos miren ese Juan de Dios Amador, muy típico de Cartagena, ¿verdad? Hay algunos que son de la zona pues de tu tierra, Huguets, de allá de Astrea y de Valencia de Jesús, que es la que tú trabajas. Simplemente colocar los nombres, cruzarlo con lo que la historiografía económica y social, ¿verdad? Y empresarial que ha trabajado Huguet con esa vida rural, que ha trabajado Freddy para este caso y que ha trabajado José, y que en algún momento dado también un pequeño aporte he hecho sobre eso, van a coincidir esos nombres en los registros de barcos llevando ese tipo de peletería. No solamente llevaban el palo de Brasil, Freddy, también llevaban pieles. No solamente llevaban perlas, sino que también llevaban otro tipo de productos de condimentos y otra serie de cosas que fueron englobando, digamos, el barco para poder cumplir con ese cupo que estaba registrado. Entonces, teniendo en cuenta que ya se me acabó el tiempo, quise aportar algo diferente, está en constructo, pero que espero prontamente cruzar todo eso y hacer un trabajo nuevo que permita generar nuevas visiones también a la historiografía del territorio, particularmente el Magdalena Grande. Muchas gracias, espero que les haya gustado.